guerrerosesme.blogspot.mx en noticias del ESME en frecuencia laboral 23 de febrero del 2013. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, los saludo con muchísimo gusto. Hoy es sábado 23 de febrero del 2013. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora de este país, en especial a nuestros compañeros en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. También aprovecho para enviar un saludo a la familia y a nuestro compañero Ulises Uribe Gaona, el Boris, que todavía sigue en las cárceles del gobierno, en el reclusorio Oriente. Esperamos que en los próximos días podamos ya obtener su libertad. Otro de los temas del saqueo es en Comisión Federal de Electricidad. Yo tengo los datos aquí desde la cuenta pública del 2009. En el tema de luz y fuerza del centro, por ejemplo, hicieron creer a los mexicanos que el problema de luz y fuerza era por la ineficiencia, que era el alto costo del contrato colectivo de trabajo, que los trabajadores eran los que fijaban las tarifas eléctricas. Y hay un dato que es muy relevante. En el 2007, Unión Fenosa, productor privado independiente de origen español, vendió el kilowatt hora a Comisión Federal de Electricidad a 59 centavos. Y CFE se lo vendió a Luz y Fuerza a $1. Y en el 2008, estas compañías eléctricas aumentaron el costo de la electricidad a 93 centavos, se lo vendieron a CFE, y CFE se lo vendió a Luz y Fuerza a $1.50. Y entonces obligaron a Luz y Fuerza a venderle a los usuarios a $1.18. Es el principal problema. El 56% entonces de los costos de explotación fueron para pagar el alto costo de las transferencias de energía de Comisión Federal a Luz y Fuerza del Centro. El otro problema fue los adeudos de los municipios, de los estados, principalmente el Estado de México, quedó a deberle a Luz y Fuerza más de 6,000 millones de pesos, y también los demás estados. Y al final, lo que dijeron que era muy costoso el contrato colectivo de trabajo del ESME, solamente el 6.3% fueron los costos y gastos de explotación para el pago de salarios. Y lo dice la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública del 2009. ¿Cuánto era el presupuesto para Luz y Fuerza en un año? Eran 33,000 millones de pesos. Y tengo los datos de cuánto fue el ejercicio de Comisión Federal de Electricidad para el 2009. Ejercieron 42,000 millones de pesos más de lo autorizado por el Congreso. La CFE fue para atender la zona central del país. En el 2010 ejercieron 52,000 millones de pesos más de lo autorizado por el Congreso para atender la zona centro del país. Y en el 2011 fueron 47,000 millones de pesos para pago de viáticos, modernización, mantenimientos en la zona central del país. Eso salió más caro para todos los mexicanos la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Como dicen, el medicamento salió mucho más caro para una enfermedad que no existía, sino que fue una decisión autoritaria del presidente del empleo, Felipe Calderón, con la complicidad de la Cámara de Diputados y la subordinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un desvío de más de 1,000 millones de pesos que desviaron para hacer supuestamente obras que no estaban programadas, y no hay una justificación de más de 300 millones de pesos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense los que están para cuidar que se respete la Constitución en este país y que todo funcione bien, y lo dice perfectamente. Sí, y ahí está, bueno, vale la pena leerlo, y después vienen audiencias ya en el mes de marzo, donde se desglosa todo a detalle, entonces vamos a estar muy pendientes para estarlo informando aquí. Un problema grave es la Comisión de Vigilancia que tiene la Cámara de Diputados. Hoy la tiene el diputado federal del PRD, José Luis Muñoz, y esa comisión casi nunca funciona porque no se integran los diputados. Entonces está solamente el presidente, convoca reuniones, como no les interesa a los priistas y a los panistas que están involucrados en la corrupción, simplemente no acuden, y lo que se dedica el presidente de esa comisión es a enviar oficios al Auditor Superior de la Federación para que informe o empiece auditorías. Por ejemplo, del 2009 quedaron 4 auditorías pendientes, que dice el Auditor Superior que había que hacer una auditoría financiera, económica, administrativa y jurídica sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro para determinar cuáles fueron las causas que tomó la decisión Calderón de extinguir. Dice, para ver
si no están en la misma situación Comisión Federal de Electricidad. Desde el 2009 no han iniciado esas auditorías donde vamos a ver cuánto es el patrimonio, dónde están los bienes, materiales, herramientas, ingresos, todo lo que tiene que ver también con obligaciones con los trabajadores, porque hoy pues hay otros temas que vamos a tocar más adelante sobre cómo está Comisión Federal de Electricidad. Ya tengo el diagnóstico de este nuevo gobierno. Martín, bueno, nos tienes información de lo que, pues toda esta estela de corrupción que está ocurriendo en materia energética. Sí, y sobre todo lo que están padeciendo los usuarios. Hoy vemos que en la zona metropolitana y la mayor parte del país, los incrementos a la energía eléctrica en las tarifas, pues están en la disyuntiva, ya los usuarios o pagan o comen, porque vienen los recibos altísimos. Hay un incremento del 200, 300, hasta el 1000% hemos detectado, son recibos impagables, los usuarios no lo pueden hacer. Y ya en todo el país hay un clima de irritación, de molestia, e incluso los usuarios están haciendo actividades de comités de usuarios que permita defender el servicio público de electricidad. Imagínate sin luz. Y lo reconocen los priistas, dicen que el sector eléctrico se está privatizando, reconocen que a más de 3 años de la extinción de Luz y Fuerza ni bajaron las tarifas en la zona metropolitana ni mejoró el servicio, y estamos pagando 24% más alto que las tarifas de Estados Unidos, cuando aquí tenemos petróleo, cuando aquí hay gas, cuando hay una infraestructura que le ha costado a todos los mexicanos. Y además entonces las fallas, anoche a las 7 de la noche en Bolívar y 16 de septiembre volvió a explotar lo que dicen otra mufa. Hay 5 mujeres heridas graves, y dice CFE está investigando las causas. No, es que ya demostraron en más de 3 años que no tienen la capacidad para poder mantener encendida la ciudad más grande del mundo. Y no es que yo lo diga, aquí tengo en mis manos el diagnóstico de Comisión Federal de Electricidad del 21 de esta semana. Hubo una reunión de la Junta de Gobierno y donde se hace el diagnóstico en esta Junta de Gobierno de cómo está. Es el 21 de febrero del 2013. Y en este diagnóstico dicen ellos que hay varios problemas. Uno es insuficiencias de suministro a partir del verano 2013, graves en el norte del país por la falta de gas, combustibles. Dice combustibles caros y escasos, acumulación de adeudos, reducción de ingresos. Lo que refiere a las tarifas, dice tarifas discontinuas de la estructura, alto nivel de subsidio, alto nivel de deuda, pérdida del patrimonio. Dice patrimonio, tendencia creciente a pérdida de patrimonio desde el 2008. Dice que implica la disminución de capacidades de financiamiento y la posibilidad de la quiebra técnica de Comisión Federal de Electricidad. Y abajo también dice pérdida del patrimonio, presupuesto insuficiente, los recursos. Dice que no son suficientes los recursos que les han venido dando. Y todavía abajo dice reforzar modernización en la zona centro, la zona de Luz y Fuerza. Dice que los problemas son de que hay problemas con el personal, porque vemos cómo hay cientos de compañías contratistas, incluso están con su logotipo de taxis, con sus escaleras arriba, todo fuera de norma. Se robaron toda la red de mediana y baja tensión de cobre, están metiendo aluminio, hay variaciones de voltaje por todos lados. 4 de cada 10 recibos que emite la CFE, pues prácticamente son lecturas estimadas que la gente no puede pagar. Por eso, como una colaboración del Sindicato Mexicano de Electricistas, hemos creado la página Atención Usuarios, es un correo electrónico, atencionusuarios@sme.org.mx, para atención las 24 horas, y un teléfono que es el 55 35 42 28, repito, 55 35 42 28, para atención de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 19 horas. Esta semana que pusimos este servicio han llegado miles de quejas, compañeros se han tenido que trasladar. Radio 13 toda la semana estuvo con planta de emergencia, fueron otros técnicos, repararon una falla, era roto un cable subterráneo, ya lo repararon otros compañeros, ya está funcionando, pero toda la semana con planta de emergencia.
y en toda la zona del primer cuadro de la ciudad, de las 16 delegaciones, hay problemas graves. Entonces ya hay coordinadores del Comité Central de compañeros en cada delegación para la atención ciudadana. ¿Por qué no repites los datos? Si el correo electrónico es atencionusuarios@sme.org.mx y el teléfono para la atención por fallas de luz, por cortes de luz, por los recibos altísimos es el 55 35 42 28. Repito, 55 35 42 28, y esto es de lunes a viernes de las 9 a las 19 horas. Y por cierto, esta semana hubo un exhorto también de la Cámara de Diputados para que se cree una empresa paraestatal y reinstalen a los electricistas y para que el IMSS siga dándoles servicio. Por cierto que ahí la diputada del PAN, pues a falta de argumentos se descosió en calificativos y ahí se la pasó descalificándote, por cierto, ¿no? Diciendo que mentías, que lo estabas engañando porque ya no había ningún procedimiento legal que funcionara para lograr el propósito de que CFE sea patrón sustituto. ¿Por qué no le explicas a la diputada, si está oyendo, y al auditorio por qué sí hay esa posibilidad? No, el tema de que pues, hay que ubicar que estos señores panistas han venido utilizando la ley para sus fines políticos y económicos. Y ahí está la prueba de la Auditoría Superior de la Federación, cómo se quieren limpiar su imagen en pronunciamientos en la tribuna cuando no tienen ningún argumento, ni legal, ni constitucional, ni técnico, porque no conocen. Ellos en 12 años se encargaron de hacer pedazos nuestra nación. Hay varios elementos. Primero, la sustitución patronal no tiene que ver con el presidente de la República, tiene que ver con que persista la materia de trabajo, y si persiste la materia de trabajo se prorroga la relación laboral. Y el tribunal, ¿qué dijo sobre eso? Dice, se sigue haciendo la actividad económica con la misma infraestructura de luz y fuerza del centro. ¿Y quién la está administrando? Comisión Federal Electricidad. Por tanto, la CFE es patrón sustituto de los trabajadores. Tenemos 98 años de existir como sindicato. En 98 años, la materia de trabajo ha sido del Sindicato Mexicano de Electricistas desde que el sector eléctrico empezó a desarrollarse con iniciativa privada extranjera. En 1960 es una paraestatal de participación mayoritaria del Estado, que era la Compañía de Luz y Fuerza del Centro SADCB, y el ESME era la materia de trabajo del ESME. Después se crea un organismo público descentralizado porque lo creó el Congreso de la Unión a través de una iniciativa, lo decretó el presidente en 1994, y fue con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy, ¿cómo entender que con un acto administrativo del presidente acabes con un organismo descentralizado, quieras acabar con un contrato colectivo de trabajo y con 44,000 empleos y con un sindicato? Eso es regresar solamente a la época de las dictaduras pasa, que por la noche entren encapuchados los del ejército. Por cierto, acaban de cumplir 100 años. El ejército, yo no me siento orgulloso porque son los que tomaron por la noche, encapuchados, los del ejército, vestidos de PFPs, las instalaciones de luz y fuerza del centro, en un golpe de Estado prácticamente. Eso es traición al uniforme. Y tenemos ya el expediente. Esta semana se llevó la última audiencia del teniente Espinosa. El ESME con sus abogados están ayudando. Lo tenemos. Todas las indicaciones que les dieron los mandos superiores a los del ejército para que se quitaran los uniformes, se colocaran uniformes de civiles, de PFPs, tomaran las instalaciones, les dieron órdenes de disparar en caso de que hubiera enfrentamientos con los trabajadores. Y tenemos el expediente que lo hicimos ya valer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo vamos a llevar por todos lados. Entonces, ante esos argumentos, hoy, tú lo mencionaste hace un momento, le transfirieron a la CFE en comodato más de 400 centros de trabajo. Y entonces, ¿para qué están los diputados, que son los que tienen facultades exclusivas de legislar en materia de energía eléctrica, de acuerdo al artículo 73, fracción décima? Pero se ve que esta diputada del PAN no lee, no sabe, y llega nada más por amiguismos a ocupar una curul, pues para hacer de negocios, como lo estamos viendo. Licenciado, le agradezco. Lamentablemente, así como esta diputada, hay muchos otros diputados y diputadas del PAN, del PRI, incluso del PRD, que no saben nada de leyes, ni mucho menos de respetar la Constitución. El ESME tiene actualmente un proceso ante la Junta Federal.
y por ese simple proceso que se está ventilando ante la Junta Federal no pueden decir que ya no tienen nada que hacer. Es más, existe la posibilidad y la probabilidad que seguramente los compañeros del ESME van a depositar la demanda ante la Interamericana de Derechos Humanos, y esa es una forma vinculatoria, es decir, mientras existe esa demanda, aquí se tiene que respetar, y mientras existe eso no hay causa ya definitivamente perdida. Yo creo que valdría la pena que esos diputados leyeran un poquito más. Y quieren que les hagamos el favor, mira, aquí tengo un convenio que hoy nos plantean, dice, ya no hay nada que hacer, pero les pedimos que vayan a la Junta a renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo. ¿Quién en su sano juicio va a ir a firmarles un convenio donde dice que vengo dentro de mis facultades físicas y mentales, yo como fulano de tal, a dar por terminada mi relación laboral con Luz y Fuerza de manera voluntaria, y dice, y no me reservo ningún derecho para demandar ni a Luz y Fuerza, ni a CFE, ni al SAE, y por firmarles este documento me van a dar un premio adicional. Yo no puedo renunciar a mi derecho, que es constitucional y universal, al derecho al trabajo. Pues fíjate que es la diputada Esther Quintana, y me llamó mucho la atención porque gritaba literalmente en la tribuna y decía, ya pónganse a trabajar. Y yo me quedé pensando, pues sí, pero pues ¿dónde? Si incluso aumentó el desempleo. Pero ella, porque está ganando del erario público más de 150,000 pesos, dice que es abogada constitucionalista y maestra de constitucionalismo, maestra en la Facultad de Derecho, en una escuela de Derecho, y fue de las que votó y apoyó la reforma laboral. Ella es parte de la Comisión de Trabajo, y pues si apoyó el pago por hora, pues ¿qué podemos esperar de diputados como estos? Carmen Torres manda saludos a Martín Esparza y le pregunta por qué los medios de comunicación como Canal 28 le dan tanto espacio a lo que se nombran falsos líderes del ESME. Bueno, pues desde que empezó el conflicto no hay algunas excepciones que hablan bien, pero pues son prácticamente los dueños de esos medios, son empresarios que buscan la apertura total de acabar con el sector eléctrico, petrolero, seguridad social, educación pública, en contra de las conquistas de los trabajadores. No observo algún medio que hable bien de las luchas de los trabajadores históricas en este país. Es una lucha de clases y esos sirven pues a esos intereses, ¿no? Golpetear al sindicato, que ha mantenido una resistencia firme de más de 3 años, es el objetivo de ellos. Así vienen gobernando en los últimos años. Además, Grupo Imagen siempre se ha dicho, claro, pues, para demostrarlo es muy difícil, que detrás de Grupo Imagen está Vicente Fox y Marta Sagún. Entonces, obviamente, ellos han sido, cuando revisemos la cuenta pública, van a ver los hijos de Marta Sagún en muchas de esas empresas que no tienen infraestructura, que están en quiebra y a las que se les han dado los contratos, aparecen ellos. Entonces, pues los medios de comunicación tienen que responder a quien los mantiene o a quien les paga el sustento. Entonces, definitivamente, pues realmente, desafortunadamente, los medios de comunicación responden a intereses, en este país, a intereses privados y de monopolios y de oligopolios, pues muy fuertes, ¿no? Ahorita están recibiendo miles y miles de millones de pesos de publicidad del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, para hacernos creer que la reforma laboral es lo más importante del país para generar empleos, y la reforma educativa. ¿Por qué justificar ante los medios una reforma que según ellos va a ayudar? Pues entonces están en publicidad todos los días Grupo Imagen, publicidad al gobierno, que al final terminan pagando los mexicanos con el erario público. María Teresa Quiroz Hernández pregunta, Liceo Luna, dice que le quitaron la luz a ella, tomó las placas de 3 camionetas y todas son del Estado de México y son particulares y andan en la noche, dice que andan en la noche cortando la luz con coches particulares con placas del Estado de México. Entonces ya les dejamos el teléfono, se lo vuelvo a repetir, 5535-4228 y atención usuarios es el correo electrónico, atención usuarios @sme.org.mx. Pero fíjense hasta dónde está llegando el terror hacia los usuarios. Coches particulares con placas del Estado de México por la noche llegando a cortar el suministro de energía eléctrica a las casas habitación. Hubo una movilización también del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, donde llevaban los féretros de en representación de los 65
mineros asesinados, porque fue un crimen industrial, es lo que no quieren dar a conocer, de las condiciones inseguras, sin ninguna seguridad e higiene en el trabajo, y desde la Secretaría del Trabajo nunca las inspecciones. También hubo una jornada internacional de solidaridad. El sindicato más grande del mundo, que es Global Industrial, donde están los mineros metalúrgicos, hicieron también jornadas de mítines en embajadas, en consulados. Aquí se entregaron cartas a las distintas embajadas para visibilizar cómo en nuestro país todos los días se violentan los derechos humanos laborales. Quiero informar que el día 21 de febrero se subió un punto de acuerdo de urgente lluvia resolución, fue apoyado por la mayoría de los diputados para exhortar al Ejecutivo a la creación de un nuevo organismo o a la reinstalación de los trabajadores en Comisión Federal de Electricidad. Y también quiero mencionar que el pasado miércoles se instaló una mesa de negociación en Gobernación, que fue una reanudación de lo que ya estaba pendiente, se entregó una propuesta y esperamos a que en los próximos días o semanas la Secretaría de Gobernación diga qué es lo que han revisado de la Comisión Intersecretarial para resolver de fondo el conflicto del ESME. guerrerosesme.blogspot.mx